¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a este canal llamado Ministerio Séptimo Milenio, a un capítulo más de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Y ha llegado el día donde estamos en el último capítulo, el último video de estos 87 hermosos capítulos del libro escrito por Elena G. de White, donde hemos recorrido juntos durante muchos meses cada uno de estos capítulos, buscando todas esas perlas escogidas que nos enseñaran más acerca de la doctrina de Dios. Gracias por haberme acompañado por este camino. No hubiese sido lo mismo haberlo hecho sin ustedes, sin sus devoluciones, sin sus comentarios. Así que muchas gracias. Son parte de mi familia. Los considero mi familia espiritual. Así que les pido que podamos seguir caminando más allá de esta serie. Va a haber nuevos trabajos que van a venir. Y lo que más deseo es poder compartir con ustedes todas aquellas cosas que el Señor me permite poder encontrar en su palabra. Los invito a que podamos ir a este último capítulo titulado A mi Padre y a vuestro Padre, que marca el fin de la estadía de Jesús acá en la tierra. Hemos visto desde su nacimiento, pasando por su niñez, su juventud, su bautismo, su ministerio, también su muerte, su resurrección. Y después de su resurrección, Jesús estuvo algunos días más con sus discípulos. Y eso es lo que nos relata un poco este capítulo, ¿no es cierto? Y se nos dice que Jesús ya estaba listo, ¿sí? Después de dejar varias instrucciones a sus discípulos, estaba listo para ascender, para volver con su Padre. Y se nos cuenta desde dónde iba a hacerlo. Desde el monte de los olivos. No lo iba a hacer ni desde el monte Moria, ni desde el monte Sión, porque en esos lugares Jesús había sido rechazado. Y nos da un detalle bastante interesante, que cuando la Shekinah, la luz de gloria de la presencia de Dios que había estado en el templo, se retiró, se quedó sobre el monte de las olivas como observando, ¿no? Y no queriendo abandonar del todo a este pueblo que lo había rechazado. Entonces Jesús también eligió durante su vida el monte de las olivas para muchas de sus predicaciones. Allí también en la ladera estaba la casa de Lázaro, donde él descansaba. Del otro lado estaba el huerto del Getsemaní, donde tanto había orado y donde casi muere si no hubiese sido eh, ayudado por un ángel que lo fortaleció. Y allí mismo el Salvador eligió ese monte para poder ascender al cielo. Pasaron con sus discípulos por la puerta de Jerusalén y muchas personas quedaron atónitas mirando la escena, ¿no es cierto? Hacía algunas semanas atrás, todos estos discípulos habían desaparecido y aquel líder suyo había sido crucificado, clavado de una cruz, había sido muerto, y ahora caminaban como si nada, contentos por la puerta de la ciudad. Y mientras seguían avanzando, pasaron por esa vid donde Jesús había utilizado eh, esa imagen, ¿no? Para poder relatar su parábola, o mejor dicho, donde les había comentado a sus discípulos que ellos eran los pámpanos, ¿no? Que el Padre era el labrador y que Jesús era la vid y que a través de él podíamos tener frutos. Y eran muchas escenas, ¿no es cierto? Muchas escenas que, que conmovían a los discípulos y que atraían a su memoria las grandes lecciones de Jesús. Mismo cuando pasaron también por el Getsemaní, Jesús les repitió todas las lecciones que él antes les había enseñado. Y la primera cita que resalté dice: Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria,
mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿no les retiraría su simpatía y amor? ¿No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes? No. Su promesa a los amados a quienes deja en la tierra es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También podría haber seleccionado esta cita con el otro color verde, ¿no es cierto? Porque nos da dos lecciones. Primeramente, la promesa de su presencia, de que Él mismo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mediante su Espíritu Santo, mediante su vida divina. Y la segunda es que nos habla de su carácter, que nos habla del carácter de Dios, ¿no es cierto? Que cuando el mundo no merece absolutamente nada por haber ultrajado, insultado y matado al Hijo de Dios, Él decide no ignorar, no castigar, no enjuiciar, sino que decide cumplir su promesa y estar con aquellos que le abren la puerta de su corazón. Sigue diciendo: al llegar al monte de las olivas, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria le ocultó de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube, formada por un carro de ángeles, le recibía. Al mismo tiempo flotaba hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Qué experiencia la de los discípulos, ¿no es cierto? Qué gran experiencia haber vivido con Cristo, haber visto todos sus milagros, haber aprendido de Él, haber visto cómo, cómo traía a conocer, cómo Jesús trajo para que conozcamos el carácter de su Padre, ver su muerte, pero también ver su resurrección y ahora ver su ascensión, ver un carro de ángeles, ver o escuchar el coro celestial. Por un lado, seguramente tristes, ¿no es cierto?, de que su Salvador fuera al cielo, en su cuerpo humano, pero fíjense cómo vez tras vez Jesús mismo les repitió su promesa: yo soy el que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como su consolador, ¿no es cierto? Y mientras los discípulos se quedaron mirando al cielo, dos ángeles, dice que son los dos ángeles más prominentes del cielo, los que siguieron a Jesús durante toda su vida acá en la tierra y los que lo acompañaron también en la tumba, aparecieron detrás de los discípulos y les dijeron, ¿no es cierto?, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que ustedes ven, así como lo han visto ir, también lo van a ver volver. Y esto nos enseña, ¿no es cierto?, que si bien los ángeles hubiesen estado deseosos de recibir a Jesús y de acompañarlo, el amor por el ser humano es tan grande que se tomaron ese trabajo, ¿no es cierto?, de traer consuelo y esperanza a los seres humanos y llegar un poquito más tarde, ¿no es cierto?, a poder abrazar a su Salvador que estaba ascendiendo. Eso también nos habla muchísimo del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y del amor que todo el cielo y el universo tiene hacia nosotros a pesar de ser pecadores. Nos cuenta que los discípulos estaban casi llorando, pero de alegría, de alabanza y de agradecimiento, y fueron a Jerusalén.
cuando todo el mundo esperaba verlos derrotados, esperaban que huyan por miedo, verlos en un estado de ánimo patético, ¿no es cierto?, llorando a su maestro, los discípulos todo lo contrario, ¿no es cierto?, mostraban una sonrisa, una alegría que brotaba desde el corazón. Y la gente los miraba con asombro mientras ellos contaban la historia de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y dice que hay muchas personas que creyeron el testimonio, ¿no es cierto? Se nos dice que los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que sus simpatías seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraban en oración, repitiendo la garantía: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían siempre más alto la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el día de Pentecostés le trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. ¿Qué es lo que Cristo había prometido? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Consolador que prometió enviar del Padre es su vida divina, es su naturaleza divina implantada en nuestro corazón, traída a través de los ángeles, para que Dios pueda cumplir su promesa, que es hacer de nosotros una nación santa, de sacerdotes santos, como lo dicen las palabras del nuevo pacto. Dios quiere obrar en nosotros mediante su Hijo Jesucristo. La historia ahora se centra en los últimos momentos de la ascensión, donde Cristo llega al cielo, y ustedes pueden buscar en el libro, leer todo el capítulo entero, como una especie de canción, ¿no es cierto?, de salmo, que van diciendo los ángeles que están subiendo con Jesús y que responden los que están arriba. Y dice que entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Imagínense todo el cielo estando ahí para recibir a Cristo, ¿no? Allí está el trono y alrededor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. No solo el cielo, el universo entero estaba ahí, ¿no es cierto? El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos estaban allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Esto nos habla un poquito de todo el orden jerárquico del cielo, ¿no es cierto? Y también nos pone o nos da un panorama de lo que fue al comienzo. Satanás acusó delante del universo entero que Dios no era justo. Y hasta el momento de la muerte de Jesús, todavía podría tener Satanás algún argumento con toda su inteligencia y su astucia, ¿no? Pero una vez que vieron morir por el pecado al Hijo de Dios, el universo entero supo y entendió cuál es la naturaleza del pecado, cuál es el carácter de Satanás y cuál es el carácter del Hijo, el mismo del Padre, ¿no es cierto? Y por eso Jesús dice que los detiene por un momento, porque antes de que lo glorifiquen y festejen quería ver a su Padre, ¿no es cierto? Presenta todas sus heridas, su frente, su costado, sus manos, sus pies, y también presenta a todos los que habían resucitado. Recuerdan que habíamos leído que muchos santos de la antigüedad habían resucitado para ascender con Cristo al cielo. Estos santos habían también predicado adentro de Jerusalén y los presenta como un trofeo de su triunfo,
cumpliendo también con lo que es la fiesta de las gavillas. Jesús cumple proféticamente con la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, y ahora con la fiesta de las gavillas o de las primicias, ¿no? Presenta a estos resucitados como un adelanto de lo que van a hacer todos los resucitados en el día de su segunda venida, ¿no es cierto? Se acerca al Padre ahora, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso que fuese vencido por Satanás. El Padre y el Hijo, ¿no? En el Consejo de Paz, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre, ¿sí? Cuando dijo consumado es, se dirigió al Padre. Le estaba diciendo: Padre, el pacto que tú y yo hicimos en la antigüedad está consumado. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Entonces Dios proclama que la justicia está satisfecha y que Satanás está vencido delante de todos los ángeles y los representantes de todos los mundos. Donde esté Cristo, allí también estará su iglesia. Y ahora Dios cumple con esas palabras que aparecen en Hebreos 1, donde dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez. Y ahora cumple con las siguientes palabras cuando dice: adórenle todos los ángeles del cielo. Y allí no solamente los ángeles, sino el universo entero se postran a adorar al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra, la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué amor, ¿no es cierto? Qué amor enorme, inconmensurable, inentendible para nuestra mente humana, como Dios entregó a su único Hijo engendrado, rasgado de su seno, y lo envió para que este mundo lo rechace, lo escupa, lo clave, lo mate. Y aún así, Jesús, representando el carácter del Padre, no realizó ningún tipo de venganza, no mató a nadie, no destruyó a nadie, no ejecutó a nadie. Nos mostró lo que es la misericordia y el amor de Dios, pero también nos mostró que sus palabras son las que juzgan, y cada uno se juzga a sí mismo a través de la palabra de Dios. Vemos cómo cada persona elige su propio camino de vivir o de autodestruirse. Todo lo que debamos saber del carácter de Dios lo podemos ver en la vida que Cristo Jesús vivió en esta tierra. Aprendamos a conocer al Padre y al Hijo, porque en eso consiste la vida eterna.
Aprendamos a vivir como Jesús vivió, imitando a su Padre, y reclamemos también todas las promesas que Él hizo. Primera y principal, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy podemos reclamar esa promesa. Jesús, quiero que vivas en mi corazón, quiero que seas vos, ninguna otra persona, quiero que vos estés en mi corazón, que vivas en mí y que nuestro Padre pueda obrar en mí todas esas obras que yo no puedo. Quiero ser justificado por tu gracia, por tu amor, por tu sangre. Quiero vivir una vida de santidad, que me ayudes a vivir como tú has vivido. Esas deberían ser nuestras palabras y, y aprender a apreciar todo lo que Jesús y también el Padre, todo lo que el Padre y el Hijo hicieron por cada uno de nosotros para que podamos tener acceso a ser perdonados y a poder vivir delante de Dios por toda la eternidad. Fue un gusto, hermanos, haber compartido con ustedes toda esta maravillosa historia, todos estos maravillosos aprendizajes y deseo que haya sido de bendición para ustedes como también lo fue para mí. Y les pido que puedan suscribirse al canal, que puedan tocar la campanita, porque los materiales que se vienen, los trabajos que se vienen, son de enorme importancia. Justamente la próxima serie que voy a estar subiendo a este canal trata sobre el carácter de Dios, cómo el enemigo durante todos estos miles de años que ha durado su rebelión, ha tergiversado el carácter de Dios, cómo nos ha engañado, ¿sí? Nos ha dado un método equivocado hasta de cómo entender la palabra de Dios, y es por eso que nosotros debemos eh, hacer lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos llama reparadores de portillos, y nosotros tenemos que reparar esas brechas que el pecado ha dañado, ¿no es cierto?, en ese muro de protección que nosotros tenemos cuando estamos en Dios. Por eso les pido que puedan continuar, que puedan acompañarme en este camino que no debería terminar nunca, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir obteniendo esa sabiduría de parte de Dios para poder compartirlas con otras personas. Muchas gracias a todos ustedes y bendiciones. Que Dios los bendiga, que Dios pueda obrar en sus corazones, que pueda grabar su ley en sus mentes y en sus corazones, y que juntos podamos estar para ver a ese Jesús, que así como se fue, también lo vamos a ver volver venir en gloria. Hasta la próxima.